dentro de unos meses, poquitos meses, me voy a ir de viaje a Japón. Y lo que no hace más que preguntarme la gente que es qué horario hay en Japón. Y yo digo, pues no tengo ni idea. Ni siquiera me he aprendido cuánto tiempo dura el avión de Madrid a Tokio. No tengo ni idea, no memorizo esas cosas. Sí que es cierto que me interesa mucho el tema del uso horario. Uso horario. Joder. Los usos de los urinarios, ¿no? Así de chorrito. Uso horario. Porque bueno, lo llaman el país del sol naciente, pero es porque empieza el día ahí. Pero lo que decide que el día empiece ahí, cuando en realidad es continuo, es el uso horario. Uso horario. Entonces, justamente me ha salido un vídeo en YouTube de Easy, se llama así la cuenta, que dice los usos horarios más absurdos del mundo. Para absurda mi lengua, de verdad. Me da una pizza mental mi lengua que estoy... Bueno, en fin, vamos al lío. Let's go. En 2011, Samoa borró un viernes del calendario. ¡Hala! Del jueves Toma. 29 de diciembre saltaron al sábado 31. Bueno, y tuvieron que cosas que aprobar pasan. una ley para decidir si ese día inexistente se cobraba o no. Y Hay que eso recuperarlo. Ni siquiera es lo más raro, porque el mapa de Pero, usos horarios hostia, del mundo pero vamos a ver qué locura es esta. Pero claro, entonces eso significa que a día de hoy Samoa va un día adelantado respecto al resto del mundo occidental que utiliza un sistema de días occidental, ¿no? Porque entiendo que utiliza un sistema occidental, si me está diciendo que quita un sábado. ¿Cómo es esto, no? No lo entiendo. bastante más absurdo de lo que parece. A ver. Mira este mapa de Australia. Australia. En el oeste, Perth con UTC más 8. Y en el Vale. este, Sydney con UTC más 10. Pero en el centro, Adelaida y Darwin deberían usar el más 9. Pero prefirieron Pero no. el más 9,5. Y por Más si fuera 9,5, pero eso es rizar el rizo, ¿no? Es que imagínate, son las 10, las 9:10 en Adelaide. Es que dices, no, es que me descuadra un montonazo. poco, en verano tan solo estos dos estados adelantan una hora al reloj. Ah, solo Por lo que si en haces Australia este van trayecto de muy tan locos, solo van 500 flies. kilómetros, tendrás que adelantar tu reloj media hora, luego hacerlo otra vez, después retrasarlo media hora y finalmente adelantarlo una hora. Pero lo mejor está Menos entre mal que Perth los móviles y te lo Adelaide, actualizan en una carretera que cruza tiempo el real, sur ¿eh? del país. Y en esa franja, cerca de un lugar llamado Eukla, Toma. la gente usa más 8 Oh. horas y 45 minutos. Un Ah, uso toma por horario culo. que no ¿Cómo es que- oficial según las leyes del país, Eukla. pero que en realidad sí usan las 200 personas que viven ahí. En 1800 Y Windows te da la posibilidad de poner el horario de era una Eukla. estación clave en la línea de telégrafo entre Perth y Adelaida. Sí. Los operadores de ambas colonias trabajaban en la misma sala, pero con 90 minutos de diferencia horaria. Así que al final decidieron partir esos 90 minutos por la mitad, 45 minutos por un lado y 45 por el otro. El telégrafo cerró en 1927, Vale. pero la estación de ferrocarril mantuvo la hora y siempre avisaban a los pasajeros de esta anomalía. Y por si fuera poco Qué caos, movida, tío, aquí qué hay movida. una pequeña isla con 400 habitantes, Lord Madre Howe, mía, Australia, que tiene el honor de ser el único lugar del planeta donde el horario de verano no adelanta una hora, sino ¿No? media. Media. Aún así, Australia no es el país con más usos horarios. 9. Hostia, pues no está mal, ¿eh? Lo de 9. Hostia, de Francia, chaval. Madre mía, Francia. Pero Francia no es tan grande como para tener tantos usos horarios. Qué barbaridad. Ya que Francia, Rusia y Estados Unidos... Pues tienen Rusia y más, Estados Unidos pero son es grandes, ¿no? probablemente Pero... el que mayores Bueno, Francia no es dolores de pequeña cabeza tampoco, ¿eh? le han Tampoco nos dado a los flipemos. informáticos que programaron. Pero Sus 12 urinarios es una barbaridad, ¿eh? no son exclusivas de Australia. Nepal, hasta 1920, Nepal. usaba más 5 horas 41 minutos y 16 segundos, lo cual es Venga, extremadamente ya solamente faltan las centésimas de segundo, las milésimas. ¿Pero esto qué es? específico. Pero así funcionaba el mundo por aquel entonces. Sí, Era preciso, gilipollas. pero inconveniente. Irlanda, por ejemplo, usaba el menos 25 minutos y 21 segundos. Barcelona y Madrid tenían unos 24 minutos de diferencia. Pero todo esto ¿Pero eso cuándo, eh? Eso hace ya mucho que no, ¿eh? 24 minutos de diferencia, ¿no? Por joder, ¿no? Siempre queriéndose llevar la contraria a Madrid y Barcelona. Ese pique de toda la vida, ¿no? dejó de tener sentido cuando el mundo empezó a moverse en tren, ya que coordinar horarios con diferencias de minutos entre ciudades era un caos. Es normal. Así que a finales del siglo XIX se impuso una solución mucho más simple: Sí. agrupar regiones enteras bajo una misma hora. En El 1884 UTC. se fijó Greenwich como referencia mundial Greenwich. y poco a poco ¡Vamos! Greenwich pasa por España, ¿eh? Justamente corta Cataluña del resto de España. Por lo tanto, Cataluña independiente, ¿no?
No, Cataluña tiene el mismo uso horario que el resto de la península, que lo Los sepáis. países fueron Bueno, que abandonando Portugal no, sus horas Portugal locales y adoptando tiene otro usos uso. horarios redondeados. Así que volviendo al caso de Nepal, en 1920 adoptaron el más 5 horas y 30 minutos, igual Más que la 5 India. minutos. Pero en Vale. 1986 decidieron adelantar su reloj 15 minutos más, para diferenciarse de los dos países Vale, que lo rodean, bueno. la India y China. Por otra Curioso. parte, los problemas con el horario de verano tampoco son exclusivos de Australia. En Arizona pasa algo parecido, pero peor. Toma, peor, bien. Arizona es el Arizona. único estado de Estados Unidos continental que no aplica horario de verano. Decidieron que en un bueno. desierto donde se supera los 40 grados no tiene sentido alargar las tardes de sol. Sí, no tiene mucho sentido ahí. Es que entiendo yo que en los sitios desérticos y calurosos no te interesa alargar el día. Y el horario de verano lo que te hace es alargarte el día. Entonces, no. Está en la nación Navajo, la cual está dentro Navajo. de Arizona, pero también se extiende a Utah y Nuevo México, que sí Bueno. aplican horario de verano. Así que los navajos Joder. decidieron utilizarlo Por también, tocar los huevos, ¿eh? para Los mantener navajas. la misma hora en todo su ¡Le territorio. pincho! Y ¡Le ahora, pincho! Bueno, dentro del territorio navajo está la reserva Hopi. El Pokémon, la cual ¿no? No aplica horario de verano, ya que se encuentra enteramente dentro de Arizona. Y dentro de esta reserva hay un enclave de la nación navajo, donde sí cambian la hora. Y lo mismo ocurre en la nación navajo, que tiene un enclave de la reserva Hopi que no cambian la hora. Vamos, es que imagínate quedar en una parte de esas. Sé que habrá mucha distancia, muchos kilómetros entre un sitio y otro, pero tú imagínate quedar. Y dices, sí, vamos a quedar a las 3. Bueno, 3, una hora arriba, una hora abajo, porque es que, dependiendo, ¿no? De cómo te pille el día, pues tendrás un uso horario u otro, ¿no? El resultado es que si conduces por la ruta 264 en verano, Esa, en este mira, tramo de 160 locura. kilómetros tendrás que cambiar el reloj hasta 6 veces. Y los chinos no estaban para Sí, claro. tonterías. Así que se fueron al Los otro chinos. extremo. La hora de Pekín para todos y se acabó. Pero eso también Con lo tiene grande que sus es Pekín. consecuencias. En el solsticio de verano, O sea, en China. Shanghái el sol sale a las 5 de la mañana y se pone a las 7 de la tarde. Sí, vale. Pero si te vas al extremo oriental, el sol sale a las 3 y 20 de la mañana, lo cual empieza a tener muy poco sentido. Y en No, el- no, claro, es que prácticamente la noche está iluminada. Es locura, ¿eh? el extremo occidental, el sol se pone a las 10 y media de la noche. Y en Sí, bueno, pero empieza a las 7:30, que... Bueno, sí. Sí, a ver, es que estamos hablando de en verano es que los días son más largos. Entiendo yo. Mira, en España pasa, ¿no? En España, el horario este de aquí, de la izquierda, pasa en verano. En agosto en concreto. Anochece muy tarde. Anochece de noche. invierno, en el este el sol se pone a las 3 y media de la tarde, mientras que en el oeste el sol sale a las 10 y cuarto. Hostia, pero claro, en invierno... Joder, amanece muy tarde. Amanece muy, muy tarde. Así que la zona occidental de China está tan desfasada de la realidad que ellos usan de forma no oficial la hora de Xinjiang, que es UTC más 6, en lugar de UTC más 8. Vale, Así que mira. los trenes, vuelos locura. y demás servicios Sí, os aclaran. usan la hora de Pekín, y los mercados, restaurantes y servicios locales usan su propia hora. Pero lo más bestia Bueno, es lo que cuando les provocan apetece en cierran y ya las está, fronteras. ¿no? En el corredor Horario de libre. Wuhan, Afganistán y China comparten Pues que total, pues si los negocios chinos no cierran, son 24 horas siempre. ¿No? Me imagino así, igual no. Igual nada que ver, ¿no? Pero bueno, al menos cuando vienen a montar sus negocios en España son casi 24 horas. No, se dejan de no se dejan de líos, básicamente, ¿no? Les gusta la explotación. un trozo de frontera. Afganistán usa más 4 horas y 30 minutos, Más 4 con lo que hay minutos, un vale. salto de 3 horas y media. Joder. El mayor entre dos países vecinos Qué por barbaridad. tierra de todo el planeta. Total. Otro problema con las fronteras está en la isla de la Española, compartida ¡La Española! por Haití y República Dominicana, Haití, donde tienen vale. una diferencia de 1 hora en tan solo 500 kilómetros de territorio. Misma una isla isla, pequeñita, mismo tanta diferencia mediodía de 1 solar, hora, ¿eh? pero distinto reloj. Y todo porque República Dominicana prefiere estar en un uso horario más adelantado del que le corresponde por su posición. Pero Sí, no hace como un quiebro, ¿no? el más extremo está en el estrecho de Bering. ¿Estrecho de Estas son Bering? las islas Diomedes, una rusa y otra estadounidense, Uh, separadas están por al- 4 kilómetros de agua. Se Claro, pueden- es que uno es sol naciente y otro es sol poniente, ¿sabes lo que te quiero decir? Estados Unidos es lo más alejado o sea, los que más tarde entran al día. Y los rusos están ahí, a la que saltan, a la que entra el día están. la una a la otra.
pero la línea de cambio de fecha pasa entre las dos. Estamos hablando de una diferencia horaria de 20 o 21 horas. Por eso se les conoce como la isla de mañana y la isla de ayer. Pero en Europa también existen rarezas, y la más grande la tenemos en España. La mayor parte del país cae en el mismo meridiano que Portugal, el Reino Unido o Irlanda. Y vamos al de Francia. Deberían usar UTC más 0, pero no. España usa UTC más 1. Francia, Alemania, Polonia... Que está bastante más al este. Y Galicia incluso debería estar en UTC menos 1. Sí. Eso significa que en verano, cuando España adelanta otra hora más, Galicia llega a tener 3 horas de desfase entre su reloj y su sol. Eso significa que en Galicia anochece después, ¿no? Se pone a las 10:20. Ahí está, lo estoy poniendo. Estaba pensando, pero ahí te lo pone claramente. A las 10:20 de la noche. Ahí Por es. eso en España se cena tarde, Sí. entre las 9 y las 10:30. Y en muchos casos... Hay que adaptar el horario a los gallegos. O incluso medianoche, sobre todo en restaurantes. Sí. Y lo mismo ocurre con la fiesta. Mira, yo suelo cenar 9:30, 10, más o menos. La hora de entrada a las discotecas suele ser entre la 1 y las 2 de la mañana, mientras que en otros países se entra mucho antes. Pero, ¿a qué se debe este desfase? En 1940, un año después del final de la Guerra Civil, Franco decidió adelantar sus relojes 60 minutos para estar en el Eres mismo dictador, uso puedes horario decidir lo que la quieras. nazi. Aquel cambio fue... Claro, para alinearse con Pero la Hitler. realidad Bien, es que bien. lleva O sea, casi bien. un siglo... Esto se sonó mal. Bien, hemos encontrado una explicación, quería decir. ¡Joder! No, ya está. Out of context. sin haberse revertido. ¿Y por qué no se ha cambiado nunca? Se han creado comisiones, se han Vale. hecho informes, pero ni los expertos se ponen de acuerdo. Unos quieren horario fijo de invierno por Sí. salud y otros prefieren el de verano para no perjudicar al turismo, que supone un A mí me gusta que 13% haya del más PIB día, español. Yo digo verano Pero hay siempre. países donde cambiar el uso es mucho más fácil, como es el caso de Corea del Norte y de Venezuela. Ah, En 2015, bueno. Corea del Norte creó su propia hora de Pyongyang, más 8 horas y 30 minutos. tocar los huevos. Media hora menos que Corea del Sur y Japón. Pa' tocar los huevos. distanciándose así del imperialismo. Pero lo que nació por ideología murió por diplomacia. Tan Ah. solo 3 años después, en la cumbre intercoreana de 2018, lo revirtieron como gesto de acercamiento. Venezuela hizo algo Qué parecido. raro acercándose. En 2007, Hugo Chávez movió el país de UTC menos 4 horas a menos 4 Para no horas. tener y el media, horario de Estados lo que Unidos, ¿o acabó qué? provocando un aumento del consumo energético. Sin embargo, en 2016 el No país está pa' sufría una consumos escasez de excesivos, ¿eh? electricidad. Así que No, Nicolás no. anunció que Venezuela revertía el cambio horario al anterior. Y como ya Tiene vimos sentido. con las Islas Diómedes, una de las zonas donde más anomalías ocurren es en la línea de cambio de fecha. Uf, Aquí claro, las es que islas ahí- deciden a su antojo en qué parte del mundo quieren estar, como hizo Kiribati en 1994. Sí, pero es que ahí digamos que ya no hay concepto ni de día ni de noche, ¿eh? O sea, es meses de días y meses de noches. O sea, estamos hablando de esas movidas. Hasta entonces, su territorio estaba literalmente dividido por la línea, con lo que una parte del país vivía un lunes, mientras la otra parte aún estaba en domingo. La solución fue mover las islas orientales a UTC más 13 y más 14, Y pues, unificando bueno. así el día en el que vivían todos. Claro. Así que la isla Kiritimati, Kiritimati. en UTC más 14, se convirtió en el primer lugar del mundo Tiene forma de pito, ¿eh? Y esto tuvo un efecto secundario. En el mundo hay momentos en los que hay 3 días simultáneos. Por ejemplo, Sí. mientras la mayor parte del mundo está de resaca el 1 de enero, Sí. en Kiritimati puede ser ya medianoche del 2 de enero. Y en la Fíjate. isla Howland estar aún en el año anterior, esperando Joder. para celebrar el cambio de año. ¿Cómo es la Y Tierra, luego eh? está el caso con el que abrí el vídeo, Samoa. Durante más de un siglo, Samoa estuvo en UTC-11, a la derecha de la línea. Pero sus principales socios comerciales, Australia y Nueva Zelanda, Hostia, le pilla un poquito estaban lejos, ¿eh? al otro lado. Claro. Cuando en Samoa era Al otro- viernes, sí. en Sydney ya era sábado. Perdían un día laborable de coordinación cada semana. En 2011, Samoa aprobó una ley para cambiar de lado. Claro. Pasaron de UTC-11 a UTC más 13. Es decir, adelantaron exactamente 24 Adelantaron horas. un día, El 29 chaval. de diciembre, Joder. jueves a medianoche. Bueno, fue un día diario, ¿no? Esa semana dijeron, mira, ya, qué rápido ha llegado el fin de semana, ¿no? Está guay, está de guay. diciembre, sábado. Que hagan eso más a Entonces, menudo simplemente en otros, no en existe. España. Y la ley no solo cambiaba Sí. la fecha,
También regulaba qué pasaba con los contratos que vencían ese día, con los intereses bancarios, con los salarios o con muchas otras cosas. Y a pesar de ser un día que no existió, los salarios se pagaron igualmente. Y a Fíjate. 70 kilómetros está Samoa Americana, territorio estadounidense que no cambió de lado. Samoa Americana. Desde entonces, Hostias. dos archipiélagos tan cercanos viven Dos en Samoas días en distintos. días diferentes. Y si el horario de verano ya es suficientemente caótico, a algunos países les gusta complicar las cosas aún más. ¿Sí? Marruecos en 2018 pasó a UTC+1 permanente, sin horario de verano. Ah. Pero cada año Tiene cuando sentido, llega es- Ramadán, debe ser muy retrasan caluroso. los relojes una hora para que la puesta de sol llegue antes en el reloj y el ayuno diario sea más llevadero. Cuando acaba el Ramadán, Hostias. Bueno, pues en vez de horario de invierno o de verano, horario de Ramadán. Está curioso, ¿eh? los Está adelantan curioso. otra vez. México en 2022 eliminó el horario de verano en casi todo el país, pero lo mantuvo en los municipios de la frontera norte para sincronizarse con Estados Unidos. Curioso. excepto con Arizona, que no tiene. Chile en 2015 intentó eliminar el cambio de hora, pero duró un año. El ausentismo escolar aumentó. Los agricultores ¿Aumentó? perdieron productividad ¿Cómo? y la población rechazó el cambio de forma Sí, masiva. tiene sentido que haya cambios de horarios. ¿eh? Tiene mucho Y quizá tú sentido. ahora te preguntes, ¿qué pasa en la Antártida? Cada estación de investigación adopta la hora que le resulte más práctica. Unas usan la hora de su país de origen y otras simplemente la que mejor Claro, les es venga que el para concepto de hora- coordinarse con quien les envía comida Complicado. y recambios. La base troll El con- ¿Cómo? Iba a hablar. Ya es que se me acaba de ir de la cabeza lo que iba a hablar del concepto de las horas al ver que hay una estación troll en la Antártida. No sé qué iba a decir de las horas. Que bueno, que claro, el concepto de horas existe, pero el concepto de día y noche de High es muy relativo. Tienes que contabilizar en qué momento estás de la vida, ¿no? Pero claro, tienes que tener un cuenteo, pero lo que es el avance del día y de la noche, os digo, no tiene sentido ahí. Meses enteros de noche, meses enteros de día. por ejemplo, alterna entre UTC más 0 y UTC más 2, según la estación del año. Pero porque son troles. Ahí Horarios va- se retrasen a horas Van a lo exactas loco, ¿eh? Fue un avance enorme, pero ni siquiera eso salió del todo bien. Sí. Detrás de cada uso horario hay una historia, y casi ninguna tiene que ver con el sol. Muy buen vídeo, la verdad, muy interesante este de los usos, ¿vale? Lo voy a usar sabiamente, todo este contenido, ¿vale? Y espero que vosotros también. Yo, mientras tanto, me voy. No puedo decir qué hora es porque no tengo reloj. Pero me voy a comer, que uno ha comido y tengo hambre. Chao.